4 de marzo de 1976, tras casi 2 años de gobierno de María Estela Martínez de Perón, marcados por una aguda crisis económica y una violencia política creciente, las Fuerzas Armadas Argentinas toman el control del país. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Al igual que las anteriores dictaduras, la Junta Militar disuelve el Congreso, prohíbe los partidos políticos y decreta el estado de sitio. Las políticas de represión estatal, iniciadas durante el gobierno de Isabel Perón con la AAA y el operativo Independencia, son ampliadas y ejecutadas con un nivel de violencia y organización mucho mayor. Detenciones masivas, secuestros y asesinatos en la vía pública se convierten en una escena cotidiana. A pesar de todo, la mayoría de los partidos políticos, sindicatos y sectores intelectuales deciden llamarse a silencio. Una parte de la sociedad ve el clima de orden y disciplina castrense como un alivio al caos y la violencia padecidos durante el gobierno de Isabel Perón. En poco tiempo el miedo, el silencio y la sospecha se instalan como el mecanismo más efectivo de control social. Desde los medios oficialistas se estimula a la población a denunciar a todo aquel que consideren subversivo, sin importar que sea vecino, conocido o compañero de trabajo. Recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Para 1976, las organizaciones guerrilleras están derrotadas militarmente. El operativo Independencia y el fracaso de la toma del batallón Domingo Viejo Bueno de Montechingolo fueron un golpe mortal para el ARP. Mientras que muchos de los cuadros activos de Montoneros están librados a su suerte. Pero la nueva dictadura va a usar la lucha antisubversiva como excusa para disciplinar a la sociedad a sangre y fuego. El propio Videla expone sin eufemismo los principios de su gobierno. Fue menester continuar la lucha contra la subversión, con una concepción global de la misma y hasta su total aniquilamiento. Es por estos días que la palabra subversivo se extiende a todo aquel que no esté de acuerdo con la dictadura, como por ejemplo estudiantes, trabajadores, artistas, sindicalistas. Volvimos a sentirnos argentinos en un marco de seguridad. Ahora, el verdadero golpe tampoco es contra el peronismo, el verdadero golpe es contra el marxismo. Las Fuerzas Armadas Argentinas, formadas en la doctrina nacional, la doctrina de seguridad nacional francesa, luchan contra el marxismo como parte fundamental de la Tercera Guerra Mundial. Ellos están librando la Tercera Guerra Mundial. La Guerra Fría fue la Tercera Guerra Mundial, pero las guerras calientes de la Guerra Fría se dieron en situaciones como la que se dio en nuestro país. Aquí se dio la guerra caliente de la Guerra Fría. Entonces, también el gobierno toma a la guerrilla como excusa. La guerrilla ya estaba derrotada, la guerrilla ya estaba desbandada,
Incluso Santucho, poco antes de morir, hace una autocrítica. Montoneros estaban en el desbande. Rodolfo Walsh hace una caracterización de lo que es el comienzo del año 76 y dice: grupos intelectuales y profesionales en desbande, o sea, en terror, como la mayoría de la población, que tenía mucho miedo, mucho miedo. Bueno, el miedo es un elemento fundamental del golpe militar. Para 1976, tanto Argentina como Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se encuentran bajo el gobierno de dictaduras militares. Desde comienzos de la década de los 60, representantes de las Fuerzas Armadas de esos países asisten a la Escuela de las Américas, organismo creado por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de entrenar a los ejércitos latinoamericanos en la lucha contra el comunismo. Los militares argentinos también reciben entrenamiento del ejército francés, que desde los años 60 se dedica a enseñar sus métodos represivos ensayados durante la Guerra de Argelia. Estos métodos, que incluyen la creación de centros clandestinos de detención y el uso del secuestro y la tortura como técnica para conseguir información, son puestos en práctica por primera vez en Argentina en 1975 durante el operativo Independencia, una operación militar destinada a arrasar los campamentos guerrilleros que el ERP había instalado en la provincia de Tucumán. A partir del golpe, estas metodologías comienzan a aplicarse de una forma masiva y sistemática. Es así que en 1976 el país se divide en distintas zonas, subzonas y áreas en las que funcionan casi 350 centros clandestinos de detención. En estos centros, todo el escalafón de las fuerzas de seguridad, desde las más bajas graduaciones hasta los más altos oficiales, está comprometido en el accionar represivo totalmente secreto e ilegal. El método más habitual es el de la desaparición forzada de personas, que consiste en secuestrar a los presuntos subversivos, ya sea en sus hogares, lugares de trabajo o en plena vía pública, para llevarlos raudamente a cualquiera de los centros de detención, que generalmente funcionan dentro de reparticiones militares o policiales, como la Escuela de Mecánica de la Armada y Campo de Mayo, o en lugares especialmente acondicionados como La Perla, El Atlético y Mansión Seré. En 1976 ya funcionan en Argentina más de 350 de estos centros. Los más activos son la Escuela de Mecánica de la Armada, el Vesubio, La Perla, la D2 de Córdoba y la Escuelita de Famaillá en la provincia de Tucumán. Las detenciones, mejor dicho, los secuestros, se hacen en forma absolutamente clandestina e ilegal. Grupos de tareas secuestran a los presuntos subversivos en sus hogares, lugares de trabajo o en la misma calle, muchas veces a plena luz del día. Antes de efectuar el operativo, los jefes de grupo piden zona liberada para no cruzarse con la policía u otras fuerzas de seguridad. Una vez secuestrado el detenido desaparecido,
es llevado a uno de los tantos centros clandestinos de detención, donde se lo tortura durante horas. Si no te gusta que la gente esté contenta, si no te gusta ver feliz a los demás, tírate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas, si quieres poder gritar. Si quieres poder gritar. Sonrisa de los niños. No importa que el detenido sea anciano, discapacitado o una mujer embarazada. El fin de estos interrogatorios es obtener los nombres de otros supuestos subversivos, que también van a ser secuestrados y torturados. Mientras se dedica a torturar, matar y asesinar, la junta militar busca instalar el miedo y la desconfianza en la sociedad. Desde los principales medios se invita a denunciar a todo aquel que parezca sospechoso o subversivo. Esta campaña no solo es reproducida por los medios estatales, sino que cuenta con el apoyo de reconocidos diarios, revistas y periodistas con una muy reconocida trayectoria. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Pero detrás del terrorismo de Estado se esconden otros objetivos que van mucho más allá de lo político. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. En la ESMA se lleva a cabo una de las estrategias más siniestras del terrorismo de Estado. Los detenidos son cada vez más y la orden es que todos sean eliminados. Así como en otros siglos ha habido pestes que flagelaron al mundo durante mucho tiempo, así parece la humanidad de hoy asistir a una novedosa y alucinante epidemia, la voluntad de matar. Ocultar tantos cuerpos es imposible, por lo que se inventa el método del traslado. El método consiste en sedar al detenido, subirlo a un avión y arrojarlo al Río de la Plata. Los vuelos de la muerte tienen la finalidad de deshacerse de los cuerpos de los detenidos, ya que para la visión de la dictadura, sin cuerpos no hay pruebas y sin pruebas no hay delito. Pero a pesar del terror y la represión, un grupo de civiles empieza a romper con el silencio y la impunidad. Muchos familiares de secuestrados comienzan a recorrer las comisarías, juzgados y oficinas públicas en busca de información. Generalmente son madres cuyos hijos están desaparecidos. Algunas no solo buscan a sus hijos. Existen muchos casos de mujeres desaparecidas que al momento de su secuestro estaban embarazadas.
Lo que no saben estas madres es que en muchos centros clandestinos de detención hay maternidades clandestinas, donde las secuestradas dan a luz y sus hijos son apropiados por los mismos represores o entregados a familias cercanas a los militares. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. Pronto la búsqueda individual se convierte en colectiva. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. El 30 de abril de 1977, distintas madres de desaparecidos se encuentran espontáneamente en la Plaza de Mayo. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por Romero. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? A ver dónde están. No que los liberen. ¿Por qué no nos dicen a nosotros? Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando. Como las reuniones están prohibidas, las madres comienzan a moverse en círculos alrededor de la pirámide, que así nacen las rondas de las madres de Plaza de Mayo. Yo digo, si esas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. El reclamo de los familiares de los desaparecidos comienza a inquietar a los militares, sobre todo porque comienzan a recibir la atención de periodistas extranjeros. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de... Tal es el caso del diario Buenos Aires Herald, el diario de la comunidad británica argentina. El Herald es uno de los pocos medios que toca el tema de los desaparecidos. El estar escrito en inglés y contar con la protección de la embajada británica le da cierta inmunidad. En la Argentina de Videla, la verdad solo puede leerse en otro idioma. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Es por eso que podemos decir que los años de la dictadura fueron la noche más negra de nuestra historia. Muchas de sus consecuencias las vamos a terminar de ver 25 años después. Nos quedan las palabras, nos silencian y la